Nerón se convirtió en emperador a los 17 años. Un adolescente gobernó el imperio más importante de su tiempo. El emperador Nerón ha pasado a la historia como el gobernante más cruel y demente de todos los tiempos. Un déspota que mata a su hermano, a su madre, y que ordena asesinar a su propia esposa. Nerón, un emperador con ínfulas de artista que deja en ridículo a su cargo y a sí mismo. Pero hay evidencias de que un Nerón así jamás existió. ¿Fue en realidad víctima de una campaña de difamación? ¿Falsificaron los cronistas su biografía? ¿Se le acusa de crímenes que no cometió? El mundo en que vivió Nerón nos es ajeno, con sus miedos, su moral y su brutalidad, tan extraño como un lejano planeta. Pero una cosa es curiosa: los súbditos veneraban a Nerón. Nerón Claudio César Augusto Germánico ocupa a los 17 años el trono del César romano. Es adorado como un dios, pero la carrera de Nerón comienza como una marioneta de una madre sedienta de poder. Agripina es hermana de un emperador, viuda de un emperador y ahora madre de un emperador. Nerón alcanzará la mayor de las dignidades, pero acabará matándote. Así fue la profecía. Que lo haga, en tanto y en cuanto se haga emperador. Esa era la filosofía de Agripina. En la Universidad Humboldt de Berlín, los investigadores intentan perfilar la verdadera figura histórica de Nerón. Una de las expertas en este ámbito es Claudia Tirsch. Es historiadora de la antigüedad y especialista en el rol social de la mujer en la Roma antigua. ¿Qué es ficción y qué es verdad histórica? Claudia Tirsch analiza a las mujeres en la vida de Nerón, sobre todo la figura de Agripina. La profecía es una invención transmitida por fuentes como Tácito y Dion Casio, que vivieron 50 y 100 años respectivamente después de Nerón. Es una invención genial porque aúna en una historia la ambición de poder de Agripina y la vida de Nerón. Es una invención realmente genial de esas fuentes que probablemente se basaba en rumores de la época. Agripina es un producto de su tiempo, una hija de Roma, así como Nerón. Y para entender a Nerón hay que entender su mundo. Un mundo gobernado por la ley del más fuerte y por el capricho de los dioses. La colina Capitolina es la colina sagrada de Roma. Aquí Agripina hizo ofrendas hace casi 2000 años al principal dios romano, Júpiter. Pero donde en tiempos de Nerón estaba el templo, hoy está la estatua ecuestre del emperador Adriano, el filósofo de los emperadores romanos. Un buen emperador, según los cronistas. Pero ¿qué es bueno y qué es malo para los antiguos romanos? Los senadores y el emperador gobernaban el mundo desde el Foro Romano, una reconstrucción del centro de gobierno de la superpotencia, la Roma imperial y oficial. La Roma de Nerón es una sociedad de clases con 1 millón de habitantes. La mayoría de ellos son jornaleros y desocupados, y su Roma se ve muy distinta.
1 de cada 3 romanos es esclavo. Según la ley, era igual que un objeto, como un animal o una casa, una mercancía que solo está al alcance de la élite en Roma. Los patricios, los gobernantes y los ricos eran menos del 1% de la población. Nerón ama la Roma desde abajo. Los cronistas describen las andanzas nocturnas del joven príncipe. De hecho, Nerón hace todo durante su vida para que el pueblo lo ame. Nerón sabe que quien tiene el amor del pueblo, tiene el poder. El profesor en historia antigua de Tubinga, Misha Maya, sigue las pistas del Nerón histórico. Misha Maya desconfía de Tácito, Suetonio y Dion Casio, los biógrafos de Nerón. Él investiga sobre el temprano imperio romano. Sospecha que detrás de las líneas sobre Nerón hay difamación. El problema es que estas historias muy a menudo se convierten en estereotipos en la literatura y pueden aplicarse sobre gobernantes a los cuales se difama. Esto puede haber sucedido en el caso de Nerón. Las grandes bibliotecas tienen colecciones históricas de historiadores antiguos, como la biblioteca de Herzog August de Wolfenbüttel. Sin embargo, los cronistas de siglos pasados muchas veces perseguían intereses propios en sus textos. Los historiadores son críticos con estas fuentes. Hay 3 historiadores que informan sobre Nerón, los que tienen el monopolio de la información, por así decirlo: Tácito, Suetonio y Dion Casio. Tácito era un adolescente cuando murió Nerón. Suetonio nació pocos años después de la muerte de Nerón, y Dion Casio vivió 100 años después. Tácito y Dion Casio pertenecen a la clase de los senadores. Suetonio está asentado un poco más abajo en la sociedad, pero también escribe para el ambiente aristocrático. Y esos son precisamente los ambientes en los que Nerón se hizo impopular. Es por eso que nos vemos confrontados desde el principio con una imagen muy negativa que trabaja con muchas distorsiones. Y eso nos depara grandes problemas a los historiadores. Los personajes principales de la obra de Suetonio son auténticos, pero no lo es necesariamente la acción. El autor quiere entretener, no informar. No hay que juzgar la historiografía antigua con las normas de la historiografía moderna. Los autores antiguos querían, en primer lugar, producir literatura, y esto se reconoce con mucha claridad en su obra. La tarea del historiador en particular es corroborar la veracidad de estas fuentes, extraer hechos históricos de los textos. ¿Cuál es la relación de los autores con respecto a Nerón? ¿Qué tan creíbles son? El mausoleo de Augusto en Roma, el primer emperador del Imperio Romano. Tan solo quienes tengan lazos de sangre con él tienen derecho al trono. Agripina, la madre de Nerón, es su bisnieta. En todo el imperio vivían apenas una docena de familiares directos de Augusto. Ellos competían por el trono de manera brutal. Agripina intentó derrocar a su hermano emperador, Calígula. Es por eso que el pequeño Nerón crece sin madre, ya que ella tiene que irse al exilio. Y la educación que recibe Nerón es muy distinta a la de un príncipe imperial. Tal vez por eso es que de adulto es distinto a lo que se esperaba de él. Las fuentes dicen que Nerón se interesaba desde niño por la literatura, el arte, la poesía, la danza y por sobre todo las carreras de carros. Esto se atribuye a la educación que recibió de niño en casa de su tía Domicia, donde al parecer fue educado por un barbero y un bailarín. La madre había sido desterrada. Si este fue un factor decisivo no se sabe, pero se documentan estos intereses de Nerón desde su infancia.
Agripina lo trató de contrarrestar y contrató a un maestro que preparara a Nerón para su función imperial, al filósofo Séneca, una estrella de la escena literaria y un orador carismático. La vista desde el Circo Máximo hacia el Monte Palatino, la colina del Palacio Imperial Romano. Incluso hoy en día, las ruinas dan una idea de la importancia de sus antiguos habitantes. Agripina pelea con tenacidad por un lugar en el círculo del poder. El hermano de Agripina, Calígula, es asesinado y en su lugar toma el poder Claudio, su tío. En el año 49 se casa con él. Tácito escribió: la ciudad de Roma estaba transformada y todos le obedecían. Y Séneca se muestra como una buena elección como maestro para el príncipe Nerón. Séneca tiene casi 50 años. Es un brillante orador y sus escritos causan la admiración de los romanos. Escucha lo que dice el pueblo y analiza sus problemas con habilidades psicológicas. Séneca debe educar al hijo de Agripina para convertirse en emperador, para hacerlo un orador, para darle tranquilidad sobre su suerte. Pero Séneca es sobre todas las cosas el consejero más cercano de Nerón. En el año 50 se produce la adopción oficial. Su padre adoptivo Claudio lleva casi una década en el poder. Inspirada por el gran emperador Augusto, Agripina se convierte en Augusta, la emperatriz. Claudio es un gobernante controvertido. Suetonio escribe que le gustan las comidas con hongos y las muchachas jóvenes. Su esposa, Agripina, es la hija de su hermano y es 26 años más joven que él, y tiene grandes planes. Los cronistas antiguos describen al emperador como ignorante, débil y malvado. Según investigaciones modernas, habría sido buen administrador y gobernador aplomado. El cronista Suetonio describe el 13 de octubre del 54 así: la familia imperial está en la mesa. En el menú hay champiñones, la comida favorita de Claudio. Nerón, un hijo muy fiel, está a los pies de Agripina. También participan de la cena Británico, el hijo biológico de Claudio y por tanto heredero potencial y mayor competidor de Nerón. Se decía que Claudio era muy devoto de Británico. Suetonio describe detalladamente el plan de asesinato. Claudio firmó con la adopción de Nerón su sentencia de muerte. Después de disfrutar de los hongos, según el cronista, Claudio sufre por falta de aire y tiene ataques de asfixia. En la versión de la historia de Suetonio, los champiñones fueron envenenados y acusa a Agripina. Veneno de la pluma del médico personal. Bajo el pretexto de producirle arcadas, se le suministra otra dosis de veneno. La cuestión, si Agripina envenenó a su marido, es muy controvertida para la investigación. Podemos observar que en los autores antiguos ciertos episodios se describen con gran detalle. Y la regla de oro es en realidad, cuanto más lejos en el tiempo está un autor de los eventos, y cuanto más detallada es la descripción de los acontecimientos, tanto menos verídico puede ser. ¿Intoxicación o accidente? Esa pregunta quedará sin respuesta indefinidamente. El hecho es que en el 54 Agripina está en el cenit de su poder. Su hijo Nerón es confirmado como emperador. La primera parte de la profecía se había cumplido. Agripina, hija de Germánico, hermana y amante del emperador Calígula, esposa del emperador Claudio y ahora madre del emperador. Nunca antes una mujer tuvo tanto poder en el reino. Agripina tiene una fortuna millonaria,
con la que puede sobornar a cargos importantes. Tiene amigos y contactos en las posiciones clave y, lo más importante, tiene al ejército con ella. El ejército de Roma es el más moderno de su época y su propósito es la conquista. El imperio de Nerón se extiende desde el sudeste británico hasta el norte de África, hasta las profundidades del sur de Egipto, hasta Asuán, Capadocia y Siria. Casi 70 millones de personas viven en un área que es 20 veces más grande que la Alemania actual. Todo el poder está en manos del emperador. De hecho, en la mano de Agripina. Comienza a erradicar sistemáticamente a miembros de la familia. Pero también Séneca es ambicioso. Su influencia sobre Nerón está creciendo, así como su fortuna, ganada como facilitador de contratos del Estado y prestamista con tasas de interés exorbitantes. Séneca se convierte en un factor de poder. Un evento es el detonante del entonces creciente conflicto entre Nerón y su madre Agripina. Nerón descubre el amor. Un amor que durará hasta el final. El amor por la Libertà Actea. Pertenece al personal de la casa de su esposa, una belleza, nacida en Grecia de padres sirios. Un contraste con la frágil Octavia, con quien fue obligado a casarse. Tácito y Dion Casio le dan una dudosa notoriedad a Locusta, supuestamente la más famosa envenenadora de Roma. Se supone que participó del envenenamiento de Claudio como proveedora. El veneno es un instrumento de la política en Roma. A lo largo de su historia, los miembros de sus dinastías toman cócteles de veneno durante un tiempo para hacerse inmunes. El historiador especializado en medicina Karl-Heinz Lieven es profesor en la Universidad de Erlangen y ha trabajado extensamente con las muertes en el Palacio Imperial de Nerón y la política del veneno de las élites romanas. Estudia críticamente las fuentes. ¿Fue Locusta una invención de los antiguos cronistas o una figura real? Los envenenamientos estaban a la orden del día en las familias reales helénicas y también en la Roma imperial y en el contexto de los hechos de Nerón mencionamos a una persona en particular, Locusta, una envenenadora, que sale de esta oscuridad anónima que realmente envuelve a los envenenadores. Locusta es una figura histórica que estuvo al servicio del emperador Nerón en diferentes modos y que fue condenada a muerte finalmente bajo uno de sus sucesores. Británico es el hermanastro de Nerón. Él es el hijo natural del emperador Claudio y su primera esposa Mesalina. En el año 55, Británico cumple los 14 años y por ende es mayor de edad. Él es el mayor competidor de Nerón, porque tiene más derechos al trono. Él tiene lazos de sangre con Augusto, tanto de parte materna como paterna. Este parentesco más cercano con Augusto pone en peligro la posición de Nerón. Pero Británico está enfermo. Se dice que padece ataques de epilepsia. Los cronistas Tácito y Dion Casio presentan sus sospechas como verdades históricas. Nerón le encargó a Locusta veneno para su hermanastro Británico. Locusta es, según Tácito y Dion Casio, cómplice de Nerón en su primer crimen. ¿Una difamación de Nerón? Y en el caso de Nerón, y de hecho en todo el período imperial temprano, los autores no podían saber de ningún modo qué es lo que sucedía detrás de los muros del palacio y cómo se realizó el supuesto asesinato. Incluso se quejan amargamente de que no reciben ninguna información, así que no todo encaja bien. Febrero del 55. Tácito ofrece una descripción sospechosamente detallada de las circunstancias de la muerte de Británico. Para evitar al catador, se le acercó a Británico una bebida caliente, pero aún sin envenenar.
El veneno se encontraba, según Tácito, en la jarra con agua fría que se le agregaba. Y no dejó ninguna duda sobre la identidad del autor, Nerón. Los tres cronistas proporcionan más que la descripción de un crimen. En sus comentarios hay alusiones que todo lector de la antigüedad entendía. Su objetivo, desprestigiar al joven Nerón. En los textos se confrontan los asesinatos políticos, en general con fuertes posiciones morales. Malos gobernantes o personas moralmente reprobables cometen asesinatos. Si son envenenamientos, son moralmente en particular reprobables. Por supuesto que los buenos gobernantes no hacen estas cosas. Para el pueblo es algo claro. Luego de los hechos aparecen grafitis en Roma. Nerón fratricida. Esta muerte es un duro golpe para Agripina. Hasta ahora sus amenazas y sus esfuerzos por influir sobre Nerón se caracterizaron por poder decirle: hay un hermanastro que está mucho más legitimado que tú, porque es un hijo auténtico de Claudio, uno legítimo, tú eres solo adoptado. Con la muerte de Británico, las ambiciones políticas de Agripina sufren un duro revés. En el Foro Romano, sede del gobierno del imperio, se barajan de nuevo las cartas. La pérdida de poder de Agripina se lleva a cabo públicamente. Debe abandonar el palacio en el Monte Palatino. Se le retira la escolta de guardias germánicos. Nerón aprovecha el momento y se hace con el poder. Posteriormente a esta fase se la llamará quinquenio, los 5 buenos años del gobierno de Nerón. El prefecto Pretorio Burrus junto con Séneca son los principales asesores de Nerón. Son buenos años para Roma. Una etapa de paz en política exterior y una etapa de prosperidad interior. Séneca dedicó su libro sobre la clemencia a Nerón, en el que representa al emperador adolescente como especialmente benévolo. Resulta muy difícil llegar a decir si Nerón fue un buen gobernante especialmente benigno o no. Hay algunos episodios en los escritos que dan señales de que de ninguna manera ha sido un monstruo sediento de sangre como siempre fue representado posteriormente. Calígula, el tío de Nerón, humillaba sistemáticamente a los senadores. Los ridiculizaba, los desposeía o los llevaba al suicidio. Como entidad política, el Senado está desposeído de poder. Los honores y el ostentoso respeto con el que Nerón y sus asesores tratan al Senado es solo una apariencia. El Senado puede proponer nuevas leyes y el emperador puede aceptarlas o rechazarlas. Pero los hombres que se reúnen en el Foro Romano, en el edificio del Senado, forman la élite del imperio. Detrás de ellos hay grandes fortunas y concentran el poder financiero. Y el joven emperador no quiere enfrentarse sin necesidad a esa élite. Sin embargo, pronto surge el primer conflicto. Los latifundistas de las familias de caballeros tienen hasta 60.000 esclavos y cultivan tierras del tamaño de un pequeño estado. Sus ingresos de las cosechas son libres de impuestos aduaneros. Entran sin recargos al gigantesco mercado de alimentos de la ciudad de Roma. Esto es diferente para las mercaderías de las provincias del imperio. Pagan impuestos en cada puerto y en cada entrada a cada ciudad. Y detrás de los negocios aduaneros hay muchos senadores, una máquina de hacer dinero y una ventaja de mercado desleal para los latifundistas. Nerón se entera de las injusticias, sobre todo de que se ha llegado a la corrupción en el cobro de impuestos aduaneros y arrendamientos, y que sobre todo los arrendatarios se han enriquecido enormemente. Él también frena las ambiciones de muchos senadores a puestos ministeriales. Estos puestos los cubre, al igual que sus predecesores, con libertos, antiguos esclavos en quienes confía. El ejército está con Nerón, el pueblo lo ama. Para un emperador del siglo I es muy importante ser aceptado por la población de Roma.
Cuando la población urbana de Roma deja de aceptar al emperador, puede complicarse la situación. Nerón sabía esto y, en consecuencia, trató de ganarse el favor de la gente. Tal vez demasiado, tal vez en un grado mayor al de otros emperadores del siglo I. Pero hay una serie de ocasiones en las que se puede ver claramente cuánto apostó Nerón por la aprobación del pueblo. El emperador Calígula deseaba que el pueblo tuviera un solo cuello por el que se pudiera atravesar una espada. Tanto le temía. Comenzó a construir una pista de carreras en la colina del Vaticano. Nerón la completó. Aún hoy se encuentra en la plaza de San Pedro el obelisco que Nerón se hizo traer de la Heliópolis egipcia. Nerón lanza en el año 57 su ofensiva de seducción. Da generosos regalos al pueblo. Hace lanzar rollos a la multitud que contienen cupones. Y algún pobre sale de la arena como hombre rico, por haber atrapado un certificado de un terreno o un bloque entero de viviendas. Pan y circo para el pueblo. Ese es el primer deber para el emperador. La turba romana quiere alimentarse y entretenerse, y a la gente le encanta cuando su príncipe comparte sus preferencias. De niño quiere convertirse en conductor de carros. Incluso de adolescente se dice que Nerón reconstruía carreras con caballitos de madera. Alienta a su equipo de carreras favorito, los verdes, pero sus sueños de adolescente estallan con su elevación a emperador. Veo a Nerón, de algún modo, como una figura trágica, porque fue alguien que fue obligado permanentemente a cumplir con roles que claramente no quería ni podía cumplir, y las deficiencias que se le adjudican como gobernante seguramente no resulten de una incapacidad general, sino del hecho de que en realidad su vocación verdadera era completamente otra. La política es una obligación para Nerón. Sus inclinaciones van en direcciones completamente diferentes. A Nerón le gusta la poesía, la música, la danza, las artes escénicas. En especial ama el teatro. Estas cosas no le interesan a la aristocracia romana. Los actores y músicos se encuentran en la parte inferior de la jerarquía de la sociedad romana. Roma es una potencia militar. Todo gira alrededor de la guerra, la lucha. A diferencia de lo que sucedía en la antigua Grecia, la gimnasia y el deporte solo se reconocen si sirven para el entrenamiento militar. Cualquier ejercicio que se realice como un fin en sí mismo es un signo de debilidad y afeminamiento. Nerón fortalece su potencia vocal con placas de plomo sobre su pecho. En la soledad de su palacio hace ejercicios de respiración y escribe poesía. Tenemos muy poco material con el que podamos evaluar las cualidades artísticas reales de Nerón. De sus escritos tenemos unas pocas palabras, pero de lo que tenemos surge que Nerón no estuvo exento de talento. Seguramente debe haber tenido un cierto nivel artístico. Nerón no era tan inepto artísticamente como los cronistas nos quieren hacer creer. El filósofo Musonio describe la voz de Nerón como agradable, con un bajo suave pero falta de potencia. Nerón conoce su defecto porque contrata al más famoso cantante de cítara, Ternus, para tomar clases con él. Los años aún no traen preocupaciones. Nerón puede complacer sus inclinaciones y su poder permanece incuestionable. Agripina desprecia sus ambiciones artísticas. Entre madre e hijo se abre un abismo. El año 59 marca un punto sin retorno en las relaciones entre Nerón y Agripina. El emperador se enamora de Popea Sabina, una de las mujeres más bellas
y también más ambiciosas de su tiempo. En última instancia, se le parece mucho a Agripina. También es una mujer de una familia noble con la voluntad absoluta al poder y la voluntad de hacer todo para alcanzarlo. Utilizó muy hábilmente sus posibilidades para llegar cerca de Nerón y alcanza una relación amorosa que no terminará en matrimonio durante un tiempo. Y Agripina es un gran obstáculo para ella. Nerón y Popea se entienden bien. Tienen el mismo sentido del humor. Aman las artes y el teatro. Pero Popea no quiere ser solamente la amante. Su objetivo es casarse con Nerón. Eso significa el divorcio con la aún esposa de Nerón, Octavia, y la guerra abierta con Agripina. Nerón monta la muerte de su madre como una obra de teatro. Ama los dramas y las batallas navales. Su extraño plan de asesinato tiene un poco de ambas. La muerte de Agripina debe parecer un accidente en el mar. Nerón hace construir una especie de barco de la muerte bajo el más riguroso secreto. El techo de la cabina es cargado con plomo y construido de tal modo que colapse al accionar una palanca y mate a su madre y a todo su séquito. Este famoso barco, que habría sido construido especialmente para que se partiera en el mar, indica un poco que Nerón intentó poner en escena, en este caso, lo que también había hecho en otros casos, un gran espectáculo. Y también quiso hacer de la muerte de su madre un gran espectáculo. Marzo del 59. Nerón invita a su madre a una aparente visita de reconciliación a su mansión en Bauli. Luego de la cena es recogida por la galera de la muerte. El mecanismo funciona. Sin embargo, Agripina escapa y nada hacia la orilla. Luego le envía un mensaje de su rescate a Nerón. La experimentada estadista evita cualquier reproche, cualquier palabra de un posible ataque, muy segura de sí misma. Nerón, sin embargo, está atemorizado por la venganza de su dominante madre. Incluso Domiciano, uno de los sucesores de Nerón, dijo: las conspiraciones siempre se creen cuando son exitosas. El problema para Nerón es que Agripina está muy bien relacionada, y él debería contar con que quizás Agripina podría atacarlo, y él creía que esos ataques solo podían evitarse si tomaba la iniciativa de inmediato. Nerón envía a unos sicarios. Según los cronistas, Agripina ofrece el vientre, el que dio a luz a Nerón, como escudo frente a las espadas. Nerón justificó el hecho en el Senado. Presentó a Agripina como una traidora que había conspirado contra su vida. En el Senado, esencialmente acordaron con Nerón, pero también hubo senadores que no lo hicieron. También en el pueblo había opiniones divididas, Nerón lo sabía. Pero podemos suponer que todos los miembros del estamento superior de la sociedad romana sabían que los asesinatos dinásticos eran parte del orden político. Pero ¿cómo va a reaccionar la gente? Aparecen grafitis que dicen Nerón matricida. Nerón está aterrado. Teme a la venganza de las masas. Cuando se atrevió a volver, fue recibido con gran alegría. Tanto el pueblo como el Senado salieron a su encuentro fuera de la ciudad, para acompañarlo luego a la entrada de la ciudad, lo que se convirtió en una entrada triunfal. Nerón, que siempre ha sufrido ataques de ansiedad, se sobresalta en medio de la noche, sufre de ataques de pánico. Agripina perseguirá a Nerón de ahora en más en sus sueños. Las furias, las diosas de la venganza y las represalias lo persiguen, según Tácito. Locura, demencia en un emperador romano, incluso locura del emperador, son epítetos surgidos en el siglo XIX a posteriori y no pueden ser aplicados sin más en el contexto de la antigua Roma.
No podemos transferir cuadros psiquiátricos 2000 años en retrospectiva. Con Nerón se puede establecer que violó las reglas no escritas del buen imperio y recibió la cuenta de eso por parte de los historiadores de impronta senatorial. Para los romanos tradicionales hay pocos caminos hacia la gloria inmortal: la victoria en la guerra y la muerte honorable. La ambición de las élites guerreras romanas es la conquista y la expansión. Es el motor para la riqueza y la nobleza. La conquista de nuevas provincias, por más costosas que resulten, significa honores militares para los hijos de las clases altas y puestos lucrativos para sus padres como gobernantes de Roma. Pero Nerón no está interesado en una expansión de su imperio, creándose así enemigos. La clase alta romana sigue intentando definir las sucesivas expansiones como el objetivo del imperio. Y es común que a los emperadores se los juzgue por si estos han sido expansivos o no. Nerón no lo fue, y esto le generó mala prensa desde el principio. El santuario del dios Llano en la antigüedad. Si las puertas de su templo están cerradas, hay paz en el imperio. Esto se logra tan solo con 3 emperadores. Y Nerón es uno de ellos. La calidad de su política exterior es seguramente uno de los puntos sobresalientes en el gobierno de Nerón. A pesar de que se le atribuye nuevamente ser muy poco ofensivo, su ventaja, sin embargo, es que él tiene muy buenas personas designadas. Es decir, comandantes militares muy capaces que combinan la presión militar con otras opciones. Eso quiere decir con una estrategia escalonada. Así alcanza victorias militares contra las hordas que atacan su imperio, como en Bretaña. Son victorias que combinan acciones bélicas y diplomáticas. Que este hombre sea descrito como un tirano cruel es tan inexplicable como su temerario accionar contra sus confidentes más cercanos. La víctima, la afable y digna de compasión Octavia, la esposa del César. La relación de Nerón con Octavia durante todos esos años se basó en realidad en la falta de relación. Era un trato muy frío, porque era solo un matrimonio dinástico. Nerón siempre dijo que, a pesar de estar casado con ella, nunca iba a tener una relación amorosa con Octavia. Ella siempre le fue fiel, y nunca supuso una amenaza en términos políticos. Fue una mujer muy retraída. Octavia, tan insignificante como era, fue muy venerada por el pueblo, que se compadecía de ella con el alma. Nerón quiere casarse con su amante Popea Sabina, y para eso debe divorciarse de Octavia. Una convención que no puede ignorar ni siquiera a un emperador. Nerón y Popea quieren sacarse de encima a Octavia, pero no pueden simplemente desecharla, ya que dañaría su popularidad. Nerón pierde aquí el sentido por el estado de ánimo de las masas. Tal vez el amor por Popea sea la razón. Trata de deportar a Octavia a la provincia. Finalmente, inicia un juicio por alta traición, pero fracasa ante la ira de los plebeyos. La calle reclama la vuelta de Octavia, pero Popea se sale con la suya. Envía sicarios a que le corten las muñecas a Octavia, quien muere desangrada. Y otra vez aparecen consignas pintadas en las paredes. Nerón, asesino de esposas. El asesinato de Octavia dañó enormemente a Nerón. Se esperaba de un emperador romano que se comportara de acuerdo a las antiguas normas romanas, y eso también quiere decir que se comportara de manera respetuosa como marido y padre de familia. Además de eso, Octavia era enormemente popular. Hubo una gran cantidad de emociones asociadas a eso, y contribuyeron mucho a la imagen negativa de Nerón. Nerón escribe poemas sobre los cabellos color ámbar de Popea.
En enero del 63, Nerón es padre de una niña. La felicidad de ambos parece ideal. Un emperador que hace visibles sus emociones, toma clases de canto y escribe poesía, desafía todas las convenciones. Es rechazado por toda la clase alta y sus cronistas. En mayo del 63 muere la hija de Nerón. Tácito escribió: él mismo se comportó desmesuradamente tanto en la alegría como en el dolor. Los contemporáneos estaban acostumbrados a pensar en esquemas de roles fijos y sabían exactamente cómo debía actuar un príncipe. Tanto más sorprendidos estuvieron cuando Nerón no se insertó para nada esa imagen, pero tampoco pudo insertarse a otra imagen, la de los malos emperadores como la que dieron Tiberio o Calígula antes que él. Él era algo completamente nuevo y peculiar. Y esas conjeturas sobre qué hacer con su figura se reflejan en todas partes de la representación literaria de Nerón. Nerón quizás hubiera encontrado su lugar junto a los buenos emperadores, pero ocurrió algo que caracterizaría la reputación de Nerón para toda la posteridad: el incendio de Roma. Los cronistas Suetonio y Dion Casio no fueron contemporáneos de Nerón, lo que no les impidió acusar al emperador de incendiar Roma y de haber adjudicado el siniestro a los cristianos. Siglos después, cronistas cristianos culpan a Nerón incluso de haber ejecutado al apóstol Pedro. La investigación actual, sin embargo, exonera al emperador tanto de la catástrofe como de la persecución de los cristianos. Nerón, déspota y asesino, un loco en el trono imperial. Su nombre está unido indisolublemente a uno de los mayores desastres de la antigüedad: el incendio de Roma. Nerón hizo incendiar Roma para hacer lugar a sus proyectos de construcción. Le echó la culpa a los cristianos, que persigue y tortura cruelmente de a miles. Las investigaciones modernas ponen en duda que Nerón haya incendiado Roma y que haya habido una persecución a los cristianos bajo su gobierno. No hay pruebas arqueológicas de que San Pedro alguna vez haya estado en Roma. Pero se amontonan los indicios de que a Nerón se le imputaron estos crímenes a lo largo de los siglos. Nerón, alguien que transitaba las fronteras, prefería ser artista que un emperador. Un carácter extremo, pero no un incendiario y un perseguidor de cristianos. ...19 de julio del año 64... No ha llovido durante días. Casi 1 millón de personas viven en Roma, y todos ellos sufren por el calor. Pero no tienen opción. No poseen casas en el campo como los ricos que escaparon hace tiempo hacia los frescos valles de la vecina Lacio. Unas horas más tarde, las calles de Roma se convertirían en trampas mortales. También Nerón ha abandonado Roma y pasa su tiempo en su residencia de verano en Anzio, frente al mar. Las tabernas frente al Circo Máximo están colmadas esa noche, y aquí es donde comienza la catástrofe. El gran incendio de Roma
Es una catástrofe que será un gran trauma para la ciudad y para su gente, comparable con el terremoto de Pompeya. El fuego ardió 7 días en la metrópoli y miles de personas murieron. 3 de los 14 barrios quedan completamente destruidos. Según la leyenda, el apóstol Pedro se encontraba en Roma en ese momento para atender a la comunidad cristiana. Más tarde sería recordado como el primer obispo de Roma en los anales de la Iglesia Católica. Que Nerón dio la orden de incendiar Roma es parte de la leyenda. El loco habría cantado sobre el desastre en el Monte Palatino. Nerón quiso destruir la vieja Roma para construir una Nerópolis. Para desviar la atención de sí mismo y de sus actos, culpa por el fuego a los cristianos que son perseguidos implacablemente y condenados injustamente. Incluso el apóstol Pedro es arrestado y condenado. Debe ser crucificado en la colina del Vaticano. Él pide al verdugo que lo clave a la cruz con la cabeza hacia abajo. Christoph Markschies es teólogo protestante e historiador de la Iglesia. Su especialidad es el cristianismo primitivo, los cristianos contemporáneos a Nerón. La historiografía siempre es una simplificación de la realidad por razones narrativas. Y corresponde a esa simplificación de la realidad la atribución de la persecución de la cristiandad a Nerón por pura actitud delictiva. Por ende, no es un acto jurídico, y por supuesto había muchas persecuciones que se realizaban en la antigüedad, que eran meramente procesos que se realizaban según la ley de ese momento. Pero acá tenemos a una persona en la frontera con la locura, que es profundamente problemático, que asesina a sus parientes y al que se convierte en autor de todas las atrocidades. Así contada se percibe ya la caracterización de fondo. Casi todo lo que sabemos de la época de Nerón viene de tan solo 3 cronistas: Tácito, Suetonio y Dion Casio. Estos antiguos historiadores quieren entretener en primer lugar, y no eran amigos de Nerón. El detalle de sus obras es engañoso, ya que gran parte es ficticio. Los investigadores modernos tratan a los textos más críticamente que sus predecesores. Así es que hoy muchas verdades históricas tambalean. La crucifixión del apóstol Pedro en la colina del Vaticano es el clímax dramático de una leyenda religiosa, una de las más poderosas de la cristiandad. Casi 1500 años más tarde, en la colina del Vaticano, donde Pedro estuvo colgado de la cruz y murió, se construye una basílica gigante. La Basílica de San Pedro es la iglesia de la tumba del apóstol y se convierte en edificio central del cristianismo. En lo profundo de la catedral, en la necrópolis, una necrópolis de la época romana, está la tumba de San Pedro, el primer discípulo de Jesús, según se cuenta. Por lo tanto, Nerón está inseparablemente conectado al papado. La Piazza del Popolo es una de las plazas más bonitas de Roma. En la Edad Media este era un lugar de malos espíritus y demonios, porque aquí está enterrado el hombre más cruel y más malo de la historia, Nerón. Cualquiera que haya entrado a la ciudad eterna en el siglo XII ve el mausoleo de la familia Domiti, la familia de Nerón. En él la tumba del hombre que es considerado epítome del mal. Los cuervos que graznan en el nogal sobre la tumba de Nerón deben ser demonios que están a su servicio. Al menos de eso está fuertemente convencido el Papa Pascual a principios del siglo XII.
Ante el temor de la resurrección de Nerón como el demonio del infierno, hace abrir la tumba bajo el nogal y hace quitar el sarcófago. Las representaciones cuentan esto. La Basílica San Pedro está construida sobre el mausoleo familiar. Bajo el altar de la iglesia están los restos mortales de Nerón, simbología cristiana. El Papa Pascual sella la tumba de Nerón con la construcción de una iglesia para que permanezca por siempre donde está. Un contrahechizo cristiano contra el demonio de Nerón. Estamos en la Edad Media. Y el cadáver de Nerón debe quedar oculto para siempre. El actual cura de Santa María del Popolo conoce el escondite. Un túnel de la antigüedad bajo la iglesia. Hasta aquí se habría traído el sarcófago del infame emperador, si uno cree en las leyendas. Pero la bóveda al final del pasillo está vacía. ¿Cómo es que el emperador romano se convirtió en el anticristo, en el adversario del Salvador? Comenzó aquí, en el Circo Máximo a la sombra del Palatino. El óvalo del hipódromo ha sobrevivido a la antigüedad. Bajo el gobierno de Nerón, unas 150.000 personas pueden observar las carreras de carros. El Circo Máximo es el edificio de eventos más grande de todos los tiempos. Pero el circo también es el escenario del gran incendio de Roma. 19 de julio del año 64. En el barrio de entretenimiento alrededor del Circo Máximo arde el aire. Cientos de despachos de vino, puestos de ventas, casi todos los puestos y casetas están hechos de madera, y en todas partes hay fuego abierto. Una trampa mortal. El fuego se inició cerca de las tribunas de madera de la pista, donde el circo bordea el Celio y el Palatino. En las calles estrechas se desata una tormenta de fuego con temperaturas como las de un alto horno. Nerón se encuentra en Anzio, su palacio de verano. A un día de viaje de Roma, Anzio es el balneario tradicional de los romanos ricos. Y puede construir un palacio monumental frente al mar con su propio anfiteatro. Aquí puede disfrutar de su arte. En la noche se entera del desastre y parte. Roma está en llamas. De los 14 barrios hay 3 que están completamente destruidos y 7 que están en ruinas. Las construcciones de madera secas como yesca, las calles estrechas y el calor tan grande hace que las personas y los animales literalmente se evaporen. Decenas de miles de personas mueren en la metrópoli. El fuego no se puede controlar con las posibilidades de entonces. Se enciende una y otra vez y arde durante días. Nerón se apresura a llegar a Roma esa misma noche para organizar los trabajos contra el fuego. La reconstrucción estaba perfectamente organizada, escribe Tácito. Pero la estufa donde el fuego se encendió de nuevo se encontraba precisamente en el jardín del jefe de policía de Nerón, Tigellinus. Nerón incendiario, declaman las pintadas. La ira del pueblo arde. Surgen los rumores de que el mismo Nerón habría dado la orden de incendiar Roma. Que haya usado la Roma ardiente como escenografía para su arte es el estereotipo de Nerón por excelencia. Funcionaría muy bien en su expresión artística y en la forma en la que se lo ha representado otras veces. Esta es una de las muchas escenas en las que uno podría decir esto es una exageración de la fuente histórica.
No estoy tan seguro. Lo que para Tácito es un rumor, para Suetonio ya es un hecho. Nerón hace incendiar Roma. Dion Casio, 100 años después de Suetonio, dice: Nerón quería realizar su viejo plan, destruir Roma y el imperio mientras aún vivía. La gran dificultad es que la imagen de Nerón, signada por el odio y la parcialidad registrada en la historia, varía. Tácito lleva a cabo un juego infame con Nerón y el incendio de Roma. Tácito sugiere que Nerón es responsable por el incendio sin decirlo abiertamente. Si lo hubiera dicho abiertamente, entonces simplemente se hubiera descartado su obra como una representación contraria a Nerón y se hubiera desacreditado rápidamente. Pero el hecho de que Tácito represente todo como un rumor, como algo que no se puede saber a ciencia cierta y registre a Nerón siempre en esa ambivalencia, da una impresión mucho más fuerte de que Nerón fue el que mandó a incendiar Roma, más que si lo afirmara abiertamente. ¿Es esta la venganza de la élite romana a un emperador que era tan diferente de lo que se esperaba? Los cronistas comenzaron a tratar una imagen negativa de Nerón inmediatamente después de su muerte, que duraría hasta el siglo XXI. Creo que toda la tradición que se conserva respecto del gran incendio de Roma hasta el día de hoy está impulsada por muchos intereses. No hay un testimonio de una fuente válida de la que se pueda inferir que Nerón haya mandado a incendiar Roma. Y cuando se intentan juntar argumentos para justificar por qué haría algo así, entonces se hace difícil. Esencialmente, no se le puede atribuir ningún motivo para hacerlo. Aunque Nerón sea inocente del fuego, los romanos lo culpan a él. Como Pontifex Máximo, está entre ellos y los dioses, y estos últimos están claramente enfadados con él. Nerón es también el bombero de más alto rango de Roma, ya que él comanda a los vigiles, la fuerza de protección contra incendios de Roma, una tradición imperial que sus antecesores han tomado muy en serio. Todo el mundo espera que el emperador esté inmediatamente en el foco del incendio. Nerón no podía hacerlo porque estaba en Anzio, pero las masas no se interesan en los detalles. Ante sus ojos ha fracasado. Su operativo fue dedicado, pero llegó demasiado tarde. Y entonces, Nerón pierde gran parte de la buena imagen que tenía en la opinión pública. Después de que llega muy tarde a Roma, después de haber escuchado del incendio, él comienza labores de rescate y reconstrucción muy intensa y activamente, pero la población queda marcada porque llegó demasiado tarde. Y sabemos, por otros gobernantes e incluso aristócratas de la República, que ante situaciones de desastre es particularmente importante llegar lo antes posible para mostrar presencia. Nerón falló en eso. Lápidas de cristianos del siglo I. Evidencia temprana de una nueva secta que se convertiría en la religión mundial. Las letras griegas XP, en nombre de Cristo, Alfa y Omega, son un símbolo del Dios universal. Los antiguos cronistas mencionan una y otra vez la relación entre el incendio, Cristo y los cristianos. Tácito escribió: Nerón le echó la culpa a otros y castigó con torturas elegidas por los crímenes que él cometió a personas odiadas, a las que el pueblo llama cristianos. La aristocracia romana toma a mal que en las comunidades cristianas los esclavos libertos se sienten junto a los nobles. La antigua Roma es una sociedad de clases estricta. Un romano tradicional hubiera dicho respecto de una comunidad cristiana, y sabemos que de hecho lo dijeron, porque está en la literatura: este es un evento increíble. Aquí las lavanderas pueden hablar de religión. Por lo tanto, un romano tradicional hubiera visto escandalizado
cómo la estratificación de la sociedad circundante era derogada de manera tan abrupta en una comunidad cristiana. La Basílica de San Juan y San Pablo en la colina Celio. Aquí vivían los más ricos en épocas de Nerón. 3 metros bajo los cimientos de la iglesia se nos abre un mundo subterráneo. En tiempos de Nerón, esto era un palacio inundado de luz. El dueño disponía de un escape con más de 20 habitaciones, espléndidamente decoradas con frescos. Como es habitual en las casas de los ricos, está decorada con seres fantásticos y escenas de la mitología en techos y paredes. Sin embargo, el propietario de estas instalaciones era cristiano. La evidencia de ello también está en los murales. Es la iglesia hogareña más antigua que sobrevive en Roma. Ingresar en la secta de Jesús aún no es peligroso, dado que en Roma hay libertad religiosa. El panteón romano es inmenso, porque detrás de cada faceta de la vida y detrás de cada ámbito de la naturaleza viva hay una deidad. Y esta no es mejor que la gente que la adora, puede ser tan cruel, insidiosa, mala o resentida. Los dioses son como superhéroes, inmortales, pero su mundo es como el de las personas, estrictamente jerárquico. El dios emperador es Júpiter, amo del trueno y el relámpago, fuerzas de la naturaleza más temidas por las personas. Los romanos tienden a adoptar a los dioses de los pueblos conquistados por miedo a olvidar a una deidad importante. En tiempos de Nerón, hay decenas de sectas que compiten por la preferencia de los romanos. Sin embargo, la creencia tradicional de los dioses dominaba el imperio. La mayoría de los romanos seguían normalmente las tradiciones de su religión. Los sacerdotes calmaban a los dioses con ofrendas, y en tanto el imperio floreciera, estaba todo en orden. Lápidas con inscripciones del primer siglo. También los romanos creen en la vida más allá de la muerte, pero la idea del más allá no es uniforme. El denominador común de los romanos es más bien el temor a ser olvidados. La fama inmortal es el objetivo máximo. Todo el que pueda pagarlo manda a construir un monumento en su tumba. Si se pregunta cuál era la motivación última de la persecución a los cristianos por las autoridades romanas, la respuesta seguramente sea el miedo a que ésta fuera una fuerza incalculable y de la que seguramente habría que temer una rebelión. Nerón o sus asesores no podrían haberse deseado mejores chivos expiatorios. Con tal vez unos 3000 feligreses, los cristianos romanos son una minoría que el público enfrenta con prejuicios, incluso miedo, asco y odio. Y el pueblo, eso Nerón lo sabe, pide por los responsables del desastre. Como todos los emperadores, Nerón le teme a la furia de las masas y toma la ofensiva. El derecho romano no conoce fiscales. Las ejecuciones de Nerón responden a acusaciones. No se sabe cuántos cristianos fueron interrogados o apresados. Con toda seguridad se trata solo de una pequeña parte de la comunidad romana. A partir de la detención de los incendiarios, ya sea con o sin razón, el cronista cristiano Tertuliano, a fines del siglo II, habla de una persecución a los cristianos por su fe. En el siglo V hay monjes que copian a los autores antiguos y falsean adrede. Probablemente el texto original de Tácito contenía una inocencia mucho más clara de Nerón de la que conocemos por las copias.
contribuyeron hasta el día de hoy al armado de una imagen. Desde la aparición del cristianismo hay oleadas de persecuciones sangrientas, en las cuales todos los cristianos son ejecutados sistemáticamente. Puede ser la persecución rusa del siglo XX, quizás también la actual persecución a cristianos en Medio Oriente, pero no fue así en la antigüedad. En un día a fines del verano del año 64, muchas personas marchan hacia el Monte Palatino. Nerón abrió los jardines de su palacio para ofrecer un espectáculo a los romanos. La masa de romanos quiere venganza por la pérdida de personas y bienes. En un festival de luces nocturno en los jardines imperiales, los delincuentes servirán como antorchas vivientes. Los cristianos son envueltos en prendas embebidas en alquitrán, clavados a cruces y prendidos fuego. La muerte por quema es un castigo usual para los incendiarios. Nada inusual. Lo extraño para nosotros es la yuxtaposición de la pompa festiva y la cruenta muerte en masa, otro indicio de lo distinto del mundo romano. No hubo procedimientos sistemáticos en la época de Nerón contra los cristianos por algunas actitudes religiosas o cosas similares. La llamada persecución de cristianos debe ser vista en relación al gran incendio romano y a sus consecuencias, y debió ofrecerle un gran espectáculo a la gente, a saber, la quema de personas. Que el apóstol Pedro se encontraba entre los convictos es una leyenda cristiana. Escrita por primera vez en el siglo II, en el Acta sobre Pedro, una colección de historias sobre Pedro, en las que otros tomaron la imagen. Para la mayoría de los cristianos, la leyenda ha sido durante muchos años una verdad histórica, pero la magnífica tumba de San Pedro en la Basílica de San Pedro es un cenotafio, una tumba simbólica. Está vacía. El paradero de los restos de San Pedro es muy controvertido y siempre lo ha sido. No hay evidencia histórica de que Pedro realmente haya estado en Roma. Nuestra fuente más antigua es la carta de Clemente de fines del siglo I, en la que dice en general que los líderes más importantes de la cristiandad han encontrado la muerte en lugares importantes, sin dar más precisiones. Martín Lutero escribió lo siguiente en 1545. Como he visto y escuchado de Roma, allí no se sabe dónde están los cuerpos de San Pedro y San Pablo, si es que están allí. El cardenal y el papa saben muy bien que no lo saben. El Papa Pío XII ordena en 1940 la búsqueda de los restos de San Pedro debajo de la Basílica de San Pedro. En 1942 comienzan las excavaciones en las catacumbas de la iglesia gigante bajo el más estricto secreto. Se excava solo de noche para que no se escuche nada en la basílica. Los excavadores son aficionados, no profesionales arqueólogos. Finalmente, los investigadores aficionados encuentran en un pequeño hoyo un puñado de huesos. Recién 25 años más tarde, el Papa Pablo VI declara que los huesos pertenecen a San Pedro. Nerón hace reconstruir los barrios destruidos en Roma por el fuego. 2000 años más tarde no queda mucho de eso. Las ruinas de una ínsula, un edificio de departamentos de varios pisos. Era la pauta arquitectónica y urbanística en tiempos de Nerón. Nerón le da a Roma su sello y se prueba como planificador visionario y circunspecto. Con su plana mayor le dice a sus más cercanos que quiere dar batalla a la maloliente Roma que en verano se convierte en un infierno ardiente. Se trazan amplias calles con sombreadas galerías, un proyecto gigantesco que Nerón financió en parte desde sus propias arcas.
El cronista Tácito atestigua un accionar sabio y prudente de Nerón. Por fin podré vivir en una casa digna de un hombre. Así cita Suetonio a Nerón después de finalizada su casa dorada, el nuevo Palacio Real. En el apogeo del Renacimiento se descubren nuevamente las pinturas de las paredes y los techos de Domus Aurea. Los pintores se hacen bajar con cuerdas al laberinto subterráneo del palacio para copiar las obras de artistas antiguos. El mundo antiguo no había visto nada parecido hasta ese momento. Los romanos se burlaban. Roma se volvió una sola casa. Según el cronista Suetonio, algunas partes de la casa estaban completamente doradas. En los comedores había techos móviles de marfil, a través de los cuales se podían lanzar pétalos de flores y esparcir perfume. El salón en el corazón del palacio es la culminación del edificio. La primera estructura en forma de cúpula octogonal, una primicia mundial en la arquitectura palaciega. Según Suetonio, el espacio se movía constantemente de noche y de día como la tierra. Toda la instalación ocupaba 80 hectáreas en el corazón de Roma, con un gran lago artificial, teatros privados, villas con campos, viñedos, bosques llenos de animales domesticados de todo tipo. La Casa de Oro es abrumadora, incluso para los parámetros imperiales, y es como un escenario gigantesco. El autorretrato de Nerón es una estatua dorada de 30 metros de altura en el vestíbulo de su palacio. ¿Es esta una expresión de la megalomanía de Nerón? ¿Un indicio de su locura? Yo no tildaría a Nerón de loco, no porque no pudiera estarlo, sino simplemente porque al final de cuentas sabemos demasiado poco sobre él para caracterizarlo de semejante modo, y porque tenemos que tener en cuenta que si sus contemporáneos lo han llamado loco, lo que sin duda ha pasado, no necesariamente tiene que haber habido alguna enfermedad que conozcamos hoy en día, sino que podría haber sido sencillamente una manera de llamar a un comportamiento no explicable, contrario a los roles e inesperado, para el cual simplemente no se tenía otro medio de descripción. Tácito dice que a Nerón lo perjudicaron particularmente sus inclinaciones artísticas y actuaciones. Con un palpable disgusto describe la interpretación de Nerón de un nacimiento. El príncipe representando a una embarazada frente a un salón lleno. Nerón lleva los roles de género al absurdo. En el campo de las aventuras sexuales, Nerón se caracterizaba por cruzar ofensivamente, como también lo hacía en otras áreas, los roles sociales y de género. Quien no se comporta de acuerdo a las normas como hombre no puede ser políticamente un emperador adecuado. En el año 65 hay una conspiración contra Nerón con el objetivo de matarlo. Las fiestas de Nerón están por comenzar, y los senadores conservadores temen que Nerón viole una vez más las tradiciones romanas. Un emperador que actúa en público es para muchos tradicionalistas romanos un escándalo. Pero no toda la élite romana desaprueba la segunda carrera de Nerón. Las reacciones eran muy diferentes durante sus actuaciones. Sabemos de aristócratas romanos que apoyaron a Nerón durante sus actuaciones y que también lo acompañaron. Otros despreciaron profundamente lo que hacía. La voz de estos últimos es en especial de Tácito. La conspiración fracasó y la policía de Nerón contraataca. En Roma hay estado de sitio. Al menos 19 hombres y mujeres son arrestados.
Según su rango, son asesinados u obligados a suicidarse. Entre ellos, Séneca. Nerón hace su vida pública. Se presenta como intérprete de lira y recita poemas. Cada vez más a menudo los romanos lo ven en roles de su propia vida. La realidad y el teatro se solapan en la vida de Nerón. No se pueden trazar límites claros. Llega al punto en el que también en los roles que interpreta, elige figuras específicas que remiten a episodios de su vida. Y eso es notable en el asesinato de Agripina. Interpretó sobre todo el rol de Orestes, el matricida por excelencia en la antigüedad. Así recordó de manera actualizada y escenificada el propio matricidio frente a su público una y otra vez. Los cronistas subrayan los crecientes ataques de ansiedad, nerviosismo y ataques de pánico. Nerón toma en esta fase de su vida una seria decisión. Él no quería gobernar como príncipe, sobre todo el mundo romano. Él quería escribir, actuar, quería ser exitoso como conductor de carros, quería presentarse delante del gran público. Él ha tratado de afirmar su imperio, pero probablemente solo debido a que eso le daba las posibilidades de vivir de manera especial las cosas que realmente le importaban. Nerón ignora todas las advertencias y les deja todos los asuntos de Estado a sus libertos. En agosto del año 66 comienza su gran viaje por Grecia. 6.000 personas con instrumentos de cuerda, arcos y máscaras de teatro lo acompañan en una cruzada del arte. Nerón les pide a los organizadores de los Juegos Nemeos, Píticos, Istmicos y Olímpicos organizar todas estas competiciones en un año para que pueda participar de todas. Luego vemos que Nerón tiene que haber estado tremendamente excitado y atemorizado, dado que igualmente intentó enfrentar duramente a sus competidores, y que luego, al ganarles, como por casualidad, se sorprendió y aceptaba los premios y aplausos humillado. Y no debía haberse sorprendido de que ganaba siempre, incluso cuando en medio de alguna carrera se caía del carro y por poco moría. Es decir, que tenemos nuevamente este fenómeno que podemos observar una y otra vez en otras partes en Nerón, que vive un poco en su mundo y que se construyó un poco su propia realidad. Las disciplinas atléticas como las carreras de carros se intercalan con competencias artísticas. Nerón asiste a todas. Los organizadores se muestran diestros a la hora de competir por la complacencia del emperador. Convocaron viejos cantores que aún disponían de una buena voz, pero que ya no tenían ambición de ganar un premio. Nerón se hizo vivar como el talento del siglo. Nerón usa el lugar de competencias de Olimpia como el telón de fondo. El emperador gana todas las competencias. Pero nunca se sabrá con certeza si puede ver a través de su propia farsa. Nerón es tan astuto que no solo acepta los trofeos, sino que recoge también todos los premios. Es oro que necesita para sus arcas de viaje que están vacías. No se discute que el viaje de Nerón por Grecia sea una marcha triunfal de la popularidad. Esta ha llegado al punto más alto en el pueblo. El Canal de Corinto separa la península del Peloponeso del continente y ahorra 400 kilómetros de viaje.
Nerón hace traer a miles de esclavos para que excaven el trayecto de más de 6 kilómetros. El proyecto, sin embargo, muere con él. Se completa recién en el siglo XIX. Cuando Nerón vuelve en enero del año 68 a Roma, con 1808 trofeos en una marcha triunfal, presentándose como un general victorioso, es festejado por el pueblo. Para la élite es una parodia a la institución del culto al héroe. Una nueva oposición se está formando. Los lugartenientes Vindex y Galba se atreven a rebelarse. Galba se hace proclamar emperador por sus legiones. Nerón moviliza por última vez a sus leales jefes militares. La facción de Nerón, de hecho, toma ventaja por lo pronto. Pero Nerón cae en una apatía extraña. Lo particular de su caída es que en los últimos tiempos, en las primeras escisiones, Nerón podría haber torcido la situación en su favor a través de medidas enérgicas, a través de contacto con las medidas correspondientes. Sin embargo, prescinde de ello. Reacciona vacilante y a veces ni siquiera reacciona y vuelve a concentrarse en sus intereses artísticos, lo cual lleva a la concentración de la resistencia y a lo que le sucedió a Nerón. El nuevo prefecto pretorio Nínfido Sabino le hace creer a Nerón que todos sus fieles le han repudiado. Todas mentiras. Tácito escribe: Nerón fue derrocado más por mensajes y rumores que por las armas. Creo que en el caso particular de Nerón, lo particular residía en que no conocía límites. Montó su vida como una gran obra de teatro. Su vida fue un gran espectáculo y yo creo que quiso organizar su salida en consecuencia. Que haya sucedido de manera muy diferente está relacionado con las circunstancias del caso, también debido a que fue atacado por el pánico demasiado pronto. Pero el teatro, el escenario y la vida real no dejan de diferenciarse con facilidad de Nerón. Nerón huye de Roma. Los cronistas describen sus últimas horas como las de un déspota cobarde que no es lo suficientemente hombre como para ir voluntariamente a su muerte. Tiene malas relaciones públicas hasta el final. Sin embargo, el emperador ha conseguido victorias, aunque no en el campo de batalla. Lo que podemos observar es que la literatura latina experimenta un particular repunte bajo el gobierno de Nerón. Los aspectos positivos de Nerón son sin lugar a dudas su entusiasmo, su amor por el arte y la cultura, a través de los cuales ha dado un gran impulso a Roma, tanto a nivel artístico como en la construcción y en el área de los juegos, que experimentaron en la población que estaba familiarizada con la cultura griega, pero no tanto con cosas como el atletismo. Él dio a eso un nuevo impulso. Él se veía en primer lugar como artista y recién de manera secundaria como emperador. Por eso hablaría siempre de Nerón como el emperador artista. El antiguo drama imperial de Nerón termina con sus palabras: ¿qué artista se pierde conmigo? Y luego atraviesa su garganta con un puñal. La historia en nuestras cabezas debe ser escrita nuevamente. Queda sin comprobar si San Pedro alguna vez estuvo en Roma. Los cronistas cristianos estereotiparon a Nerón como el anticristo, sobre el cual San Pedro brillaba aún más claro. Nerón no fue una bestia, no gobernó más cruentamente que muchos de los llamados buenos emperadores, pero la estrategia de sus oponentes funcionó. El obispo de Roma se convierte en el líder de la iglesia, y Roma se convierte en el centro de la cristiandad.